servicio, y lo puse ahí entre paréntesis, no solo en la iglesia, porque estamos súper acostumbrados a que el servicio es servir en la iglesia, pero el servicio es mucho más. Y en la introducción vamos a hacer algunas preguntitas antes de partir, y como hemos dicho cuando estamos en la casa, la idea es que sea un poco más dinámico, así que si quieren preguntar, interrumpir, opinar, denle más. Esa es la idea que aprendamos juntos. Lo primero es que esta es una disciplina, al igual que el ayuno, al igual que la oración, al igual que todo lo que hemos estado viendo, y como tal hay que fomentarla, pero es mucho más que una disciplina, al igual que todas las disciplinas, tiene que ver mucho con Dios y el Espíritu Santo. La disciplina de alguna manera es una forma, comillas, rutinaria de tratar de fomentarla, de que se nos adhiera a nuestro cuerpo, a nuestro ser, pero en última instancia todo tiene que ver con Dios y con el Espíritu Santo. Entonces no hay que olvidar eso. Aún las disciplinas que son disciplinarias, son metódicas, necesitamos del Espíritu Santo. Para partir, ¿qué entiendo por servicio? ¿Alguien quiere preguntar, o sea, comentar o sugerir qué es servicio? Servir a otros. ¿Ya? Dícese de quién sirve. Entregar. ¿Ya? Prestar un servicio lo mismo. Dedicar tiempo a otro o a una actividad para servir. ¿Ya? Un acto de amor ¿También? por el otro. Vamos a hacer otra pregunta más. ¿Es lo mismo que las obras? Yo creo que obra es más grande. Servicio puede ser un tipo de obra. Eso es una buena respuesta. La respuesta, entre comillas, es un sí, pero siempre y cuando sean obras buenas. Porque hacer una obra de pecar, por ejemplo, un asesinato, obviamente no es un acto de servicio. Pero hacer una obra de caridad, hacer una obra de bendecir a otro, obviamente eso sí es servicio. Entonces, como bien dijo la Lele, dentro de las obras buenas está incluido el servicio, o servicio equivalente o similar a obras buenas. Entonces, ¿cómo se puede servir? Hay muchísimas maneras de servir, y eso es lo que vamos a ver hoy día. Pero es súper importante que una forma de vida, o sea, realmente servir, deberíamos tratar de que, así como la oración, por ejemplo, no es orar porque alguien está enfermo, orar no es porque tengo una necesidad, el orar debería ser siempre. Por eso estamos viendo las disciplinas, para que nos acostumbremos a que sea siempre. Y el servir debería ser una manera de vivir. Y no va en esa línea este mensaje, pero tenemos que recordar que el reino de Dios es que la voluntad de Dios se haga en la vida de nosotros, en el mundo. Venga tu reino, se haga tu voluntad en la tierra. Entonces, Dios sí quiere que sirvamos, y por lo tanto la voluntad de Dios se hace en la medida que nosotros estamos constantemente haciendo lo que a Él le gusta, y servicio es una de las cosas que a Él le gusta. Entonces, para lo estructurado, este mensaje tiene tres partes. Tiene una parte más amplia de los fundamentos teológicos, que es lo que enseña la Biblia, una segunda parte de ejemplos bíblicos, que es más bien cortita, y por último la práctica, que es para que compartamos un poquito. Y para los ansiosos, solo tiene 13 slides. Y hay que tomar el 3, ¿ya? Así que no es mucho, ¿ya? Ya, lo primero, los fundamentos teológicos. Fuimos creados nuevamente para buenas obras. Por eso quise hacer el comentario al principio. Para buenas obras. Y nuevamente porque, lo voy a leer aquí en Efesios. Con ese pasaje, me imagino se lo saben todos. Efesios 2:10 dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces, dado que no solo nos salvó para ir al cielo, no solo nos salvó para perdonar nuestros pecados, nos creó de nuevo para hacer buenas obras, y las obras que había creado para nosotros. Entonces, si nosotros no entendemos que somos creados para buenas obras, no le vamos a dar importancia al servicio. Pero si entendemos que fuimos creados, realmente para las buenas obras, significa que si no hacemos buenas obras, perdemos el propósito. Fuimos creados para buenas obras. Y el contexto, como es el versículo 10 de Efesios 2, pero si leemos el 9 o el 8 para adelante, dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron.
Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Y ahí por eso puse como un alfarero. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas para los que fueron creados. Segundo principio importante. La fe sin obra es muerta. Insisto, es sinónimo siempre y cuando la obra sea buena, ¿cierto? Y en ese pasaje, también súper conocido, que dice el versículo al menos, que la fe sin obra es muerta, que es Santiago 2:17. Ay, perdón. La fe sin obra es muerta, lo vamos a leer en Santiago 2:14. No les pasé los versículos para que puedan mirar la pantalla. Y no lo escribí ahí para que no se distraigan tampoco leyendo. Ya, 2:17, 14:17 dice: Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? No, ¿cierto? Obviamente, ¿sabes qué respuesta? No, pero dice: supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Entonces, hay un ejemplo súper concreto. Si alguien, uno sabe que tiene hambre, y uno le puede decir: oye, chao, que te vaya bien, come bien. No puede. Si uno ve que alguien tiene necesidad de comida, de abrigo, de lo que sea, tiene que ejercitar su fe. Pues su fe es hacer obras. Y quizás también aquí hay un poquito más con respecto a la fe, de que si por ejemplo uno dice: oye, tiene necesidad para comer, pero uno le da y uno tampoco tiene mucho, está endeudado o lo que sea, ahí también es un poco de ejercicio de la fe, porque si nosotros le damos a esa persona para bendecirla por amor y nosotros nos cedemos un poquito lo nuestro, probablemente Dios sí va a bendecir de nuevo, porque sabe que estamos siendo como un canal de bendición a otro y no solamente plata para nosotros mismos. Y este tercero es súper interesante. En el reino de Dios los valores se invierten. Y esos pasajes también son súper conocidos. Todo en realidad, todo es conocido. De hecho, es re complicado hablar de un tema que todos saben, por ser súper conocido. No sé qué pasó. Ya. Bueno, vamos a leer ese pasaje en Lucas 22, 24 en adelante. Lucas 22, 24 y 27. Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Jesús les dijo: en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo, y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ustedes han estado conmigo, bueno, hasta igual. En el fondo, es obviamente al que lo sirven es más importante, a los reyes, los presidentes, los jefes importantes, los gerentes de la empresa, qué sé yo. Ellos son los más importantes. Y Jesús dice: pero acá no es así, acá es al revés. Si usted quiere ser importante, va a servir. Y él mismo dice después en otro pasaje que él vino... ¿Qué decir? Si lo ponemos la otra si te está sirviendo. Vamos a hacer un papel de la columna. No, porque él lo quiere ser el importante un día. Sí, gracias. Entonces, bueno, el primer pasaje habla de eso, de que Jesús le dice: ¿quién es lo importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Obviamente el que se sienta a la mesa, pero para usted no es así. O sea, Jesús vino a hacer al revés, por eso está leyendo al revés. Y Mateo 20, del 20 al 28. Dice: entonces la madre de Santiago y de Juan, hijo de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. Se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición? Le preguntó Jesús.
La mujer contestó: te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús lo respondió: ay, loca, no. No saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos. Podemos. Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre les preparó esos lugares para quienes Él escogió. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: y aquí está la enseñanza de Jesús igual que antes. Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser el líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino que para servir a otros y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces, aparte de que Jesús fue el ejemplo, ¿cierto? Él vino a servir y vino a ser servido, y le vuelve a recalcar, bueno, en pasajes medio paralelos, pero le recalca: el que quiere ser primero tiene que servir. Entonces, el reino aquí es al revés. Ahora vamos a ver. Debemos servir, ¿cierto? Ya, ¿a quién o a quiénes? A unos a otros en amor. Ese pasaje también es súper conocido. Bueno, todos son súper conocidos, son todos adultos maduros en la fe. Pero esto es súper importante porque muchas veces se sirve a lo más conveniente. Se sirve su ayuda a los pastores. Es conveniente estar de buena con el pastor, ¿cierto? Y después tiene beneficios. Pero en realidad hay que servir a todos, incluso a los más pequeñitos, incluso a los niños. De hecho, me acuerdo de un tiempo atrás que había súper poco asiento, y algunos se empezaron a sentar aquí en el suelo, y eso está súper bien. Pues, o sea, no es que los niños tengan que estar en el suelo y los adultos súper cómodos. Si el adulto necesita, hay que darle el asiento, y si no necesita, también puede dar el asiento a otro. Entonces, el servicio tiene que ser sin acepción de personas, que lo vamos a ver después. Pero uno ahorra en amor. Vamos a leer ese algo. Gálatas 5:13. Dice: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros en amor. Y un poquito más dice: pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí es importante, unos a otros en amor. O sea, si lo hacen de mala gana, no porque tengo que cumplir, nomás tengo que obedecer, Dios me ama porque obedezco, tampoco es la actitud es en amor. Y ahora ya no tenemos que cumplir las reglas, es todo otro mensaje, así que cuando quiera el Señor me dice, lo predico. Pero la ley de Moisés ya no corre, los 10 mandamientos ya no corren, nada corre, porque tenía su propósito de llegar a Jesús. Y acá Pablo dice: pero la ley se resume en amar a otros. Eso es todo. Entonces, ahora que tienen libertad de la ley, ¿van a dedicarse a seguir pecando? Pablo dice: no, aprovechen esa libertad para servir a otros. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ya no hay ley, pero como no hay ley, usen esa libertad para servir a otros, en amor. El otro, sin acepción de personas, que me adelantó un poquito. Santiago hace el mismo pasaje delante, pero el contexto. Santiago 2, 1 al 13. Dice: mis amados hermanos, por cierto, súper bacán la NTV, no sé si ustedes tienen la NTV o no, pero lo explica súper fácil. Estaba acostumbrado a leer la Reina Valera, no se entiende nada, es clarísimo. Pero es poética. Sí, claro, tiene su no sé qué. ¿Qué sé yo? Depende del versículo. Bueno, Santiago 2, 1 en adelante dice: mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a una reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen: tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no muestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Escúchenme, amados hermanos. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales?
¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo cuyo nombre ustedes llevan? Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. Son culpables de violar la ley. Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que la desobedece todas. Puede seguir hasta ahí nomás. Pero fíjense que ahí nos está diciendo que es malo servir a los de plata, no es malo servir a los buenos, a los mejores, pero si solo sirven a los buenos o a los mejores o a los con más plata, están pecando. Dice, literalmente es pecado. Entonces, está bien también servir a los pastores, no quiero decir que no lo ayuden, pero no solo a los pastores, también a cualquier persona, y también a cualquier persona de la calle. Y por supuesto a la iglesia también. Al principio dije no solo a la iglesia, pero también a la iglesia. En Efesios 4, 11, 12. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Él tiene la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Y aquí ya me estoy metiendo en otro tema que es súper importante y que quería mencionarlo, no dejar pasar. Claro, estamos hablando de la disciplina del servicio, de que tenemos que fomentar, tenemos que buscar el servir, pero también tiene que ver con los dones. Aquí está diciendo que Dios nos dio ciertos dones, que son los pastores, los maestros, los apóstoles, y ellos nos preparan a todos nosotros para que nosotros hagamos la obra, para que nosotros hagamos las buenas acciones, dice ahí, y con el fin de edificar a la misma iglesia. Entonces, tiene que ver con dones. Y en Romanos 12:7 dice justamente que el servicio es un don en sí mismo, pero así mismo como existe el don de evangelismo. Sin embargo, todos tenemos que evangelizar sí o sí. No solo la persona que tiene el don de servicio tiene que servir, solo que a él le es más fácil, pero todos tenemos que servir. Sin embargo, es un don también. Y todos los dones son para servir. Esa frase que me llamó mucho la atención, 1 Pedro. 1 Pedro 4:10. Dice, Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úselo para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdales con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Entonces, ahí Pedro está diciendo explícitamente que todos tenemos distintos dones. Algunos tienen mucho más de servicio, otros tienen más de enseñar, otros tienen más de dar, el evangelismo. Pero todos los dones, todos tienen que ser para servir a otros, para ayudar a otros. Pero esos dones son regalos, son del Espíritu Santo. Entonces es súper importante entender que no es solo una buena obra, sino que es porque Él nos creó de nuevo, y al crearnos de nuevo tenemos el Espíritu Santo. Y esos son los clásicos 4 pasajes que nos vamos a leer. Los clásicos 4 pasajes donde están los grupos de dones. No son todos los dones que existen, y tampoco es que estén clasificados necesariamente, son cartas distintas a distintos destinatarios, que en ese momento el destinatario tenía que escuchar esos tipos de dones, pero ahí están los famosos dones de servicio, los dones como de los pastores, los maestros, qué sé yo, y los dones espirituales sobrenaturales de 1 Corintios. Pero todos los dones los da Dios para edificar a la iglesia, y todos los dones deben ejercitarse, de otro modo estamos apagando el Espíritu Santo, y uno de los dones particulares es el don de servicio. Y esta es una última. En última instancia, igual estamos sirviendo a Dios, no solo a las personas. Voy a ir a ese pasaje, Mateo 25. Mateo 25, 34, 40. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan, ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber. Fue extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron.
estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, lo hicieron a mí. Y ahí otra cosa importante, pues tenemos que hacerlo en amor, pero también tenemos que hacerlo como para Dios. Y ahí hay otros más pasajes que me lo puede saltar, pero que todo lo que hagamos hay que hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, ¿cierto? Y ese 1 Corintios también dice que finalmente nos amamos unos a otros y servimos unos a otros, pero porque servimos a Dios. Finalmente Dios es lo importante. Y bueno, voy a hacer el siguiente. Ya sabemos que tenemos que servir, pero ¿se puede servir mal? ¿Podemos hacer cosas que igual estén mal? Por ejemplo, por estatus. ¿Cómo se dice, chico, ahí, que es el bacán? Podemos servir por querer figurar, por ejemplo. Podemos servir por querer llamar la atención, por un montón de cosas. De hecho, voy a comentar aquí. Todas estas opciones son viables. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha servido por alguna de ellas. Por aprobación, por querer ser parte de, por querer cumplir reglas, por religiosidad, por orgullo. Todas estas opciones, finalmente, si uno lo hace por orgullo, por toda esta, la persona que recibe el servicio igual le sirve, obviamente. Pero uno está engañándose a sí mismo y uno no está recibiendo la bendición de eso porque lo hace de mala manera. Con juicio a otros también. Eso es súper importante porque el que sirve harto fácilmente puede decir: oye, los demás no hacen nada. Y empieza con el juicio de los demás. Entonces, si se va a quejar, mejor no lo haga, dice, ¿cierto? Bueno, se dan muchas de estas cosas. Y aquí yo voy a dar un muy breve testimonio personal, para que me conozcan también un poco. Yo pasé por una iglesia bautista como 12 años, más o menos, o 14 años quizás. Y desde el primer día me metí con todo, así, creí en el Evangelio y me encantó y me fui full. Y participé en todas las oraciones, grupos de jóvenes, empecé a tocar teclado en la iglesia. Al poco tiempo me puse a estudiar más teología, terminé predicando, todo así, pero full. Y habían estudios de varones, por ejemplo, en la iglesia, no era muy grande la iglesia, eran como 60 personas. Estudios de hombres, eran 30 hombres más o menos. Ya, empezamos los sábados en la mañana y a los 30. El siguiente sábado ya como 26. El próximo sábado ya 22. Y así, al terminar la última sesión del estudio, como 4. Y claro, todos los demás no cumplieron o no fueron constantes, pero dentro de mí igual empezó el orgullo. Hoy yo llegué al último, yo era de los 4 que estamos al final, ¿cómo los demás no vienen? Cuando tocaba música igual, claro, nos juntábamos a ensayar con los músicos y todo, y llegábamos el domingo a la iglesia temprano a ensayar. Me imagino que pasa lo mismo también, llegan a ensayar, y todos los demás llegan tarde. Entonces, ¿cómo los demás llegan tarde si, por ejemplo, nosotros máximo tocando música, adoración, llegando temprano, y los demás no están ni ahí, a veces se pierden hasta la adoración, llegan más tarde a la adoración? Entonces empezó a haber juicio, empezó a haber orgullo, empezó a haber de todo. Se mire con juicio a los demás. También hay un poco de aprobación, de querer cumplir, entonces así uno destaca también. Entonces, después de todo eso, yo estaba casado y tengo 2 hijos. Y terminé hasta con divorcio y, bueno, ahora gracias a Dios Dios me restauró todo con una mujer mejor todavía. Pero imagínense que el súper religioso, el súper bien, que cumplía con todo, que se levantaba temprano, que iba al hogar de ancianos, hogar de mujeres, de niñas, a estudios, a todas las cosas, terminé hasta divorciado. Qué contradicción, ¿cierto? No digo que por hacer las obras terminé divorciado, pero no tiene ningún sentido hacer obras, hacer buenas obras, saber hacer servicio, con todo ese orgullo, con toda la aprobación, con todo el juicio. Al final no dice nada. O sea, puede ser súper bueno para hacer servicio y tu vida está para embarrar. Entonces, solo es como una advertencia. O sea, tenemos que fomentar la disciplina del servicio, pero tratemos de no servir por ninguna de estas maneras. Recordemos que el servicio viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da los dones para servir a otros. Entonces, si todo esto es malo, ¿cuál es la buena manera? La ley del amor y la ley del Espíritu. Son los 2 resúmenes que ha puesto Dios en la Biblia, desde el Nuevo Testamento al menos. Vino Jesús y cumplió la ley.
Perfecto, Él la cumplió con nosotros, nosotros no tenemos que cumplir la ley. Ya lo saben todos ustedes, son todos cristianos, ¿cierto? Jesús cumplió la ley. Pero le preguntaron, oye, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cómo resumimos toda la ley? Ama a Dios sobre todo y ama a tu prójimo. Esa es la manera. Si queremos ayudar a alguien porque tiene necesidad económica, porque no puede levantarse de la mesa, de la silla, la levantamos de la mano, o lo que sea, cualquier cosa que sea para ayudar, tiene que estar guiada por el amor. Si no está por el amor, no sirve. Esa es la motivación. Y la ley del Espíritu también es súper importante, que es lo que habla Pablo en Gálatas, que toda la ley se resume en el amor, pero ahora depende del Espíritu. Nos pusieron la ley en nuestros corazones. Entonces ahora el Espíritu Santo nos tiene que ir diciendo qué hacer, cuándo, dónde, a quién. Entonces también, ahí están los dos pasajes clave, que lo voy a resumir por la hora. Pero eso, debemos ser sensibles al Espíritu Santo. Nosotros somos cristianos continuistas que creemos en los dones espirituales, por lo tanto creemos que Dios nos puede hablar ahora, nos puede mostrar ahora cosas. Entonces debemos estar atentos al lupo, como dicen, ojo al charqui. Tenemos que estar atentos a mirar, estamos en cualquier situación, en la calle, en la micro, en la plaza, sentados frente al lago, y estar atentos a que Dios nos diga, mira a tu alrededor, ¿quién tiene necesidad? ¿Quién necesita ayuda? ¿Qué puedes hacer? Y nos puede dar incluso todos los demás dones que hemos hablado. En algún momento puede haber palabra de conocimiento, puede haber profecía, puede haber lo que sea. Pero tenemos que estar atentos a que lo que nos diga el Espíritu Santo, donde hay necesidad. Y en esa necesidad nosotros cubrirla dentro de lo que podamos. Ya vamos en la base. Ya, los dos mejores ejemplos. La humildad de Jesús, ¿cierto? Jesús, obviamente, el mejor ejemplo es Dios hecho hombre. Y en ese pasaje de Filipenses, también yo creo que todos se lo saben de memoria, dice que no debemos ser orgullosos, no debemos creernos más que cualquier otro, sino que tenemos que mirar a Jesús, que siendo Dios no encontró mejor cosa y se desaferró de eso y vino como hombre y vino a servir, se humilló hasta lo sumo, dice, a servir. Y ese famoso pasaje de Juan 13 es cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos. Y le dijo que él debía cumplirlo, debía lavar los pies, y en ese momento se cortó la luz. Y en ese momento el lavar los pies era como lo hacían los esclavos. La gente llegaba a cualquier casa y el esclavo le lavaba los pies. Y Jesús quiso hacer lo contrario, como les decía, él hizo que el reino sea al revés. Y él se humilló a lo sumo y mostró amor. Y lo otro es la entrega total de Pablo, y ese pasaje sí lo voy a leer, porque está súper interesante. 2 Corintios 12. Porque aquí lo está retando, me llamó la atención. 2 Corintios 12, 14 al 15. Está como retando a los corintios, pero entre medio se tiene un buen pasaje. Ahora voy a visitarlos por tercera vez, y no les seré una carga. No busco a los que tienen, lo busco a ustedes mismos. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres. Al contrario, son los padres quienes mantienen a sus hijos. Con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo. Aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Ahí está la mía para chocar. Pero él dijo, me gastaré de todo de mí, me daré todo de mí porque yo los quiero servir. Y él se consideraba el padre para ellos. Y iba, y a pesar de que estaba enojado, dice, ustedes me aman menos, casi no me aman y todo, estaba muy molesto tirándole indirectas. Pero le dijo, yo voy a ir a ustedes y me voy a dar de todo, a mí mismo me voy a dar de corazón. Con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo. Entonces, esa es la manera y el ejemplo que tenemos en la Biblia. Jesús mismo, siendo Dios, vino a servir y a lavar los pies y a morir. Y Pablo, siendo fariseo, decía, ha sido el más bacanes de los fariseos, también pues, se entregó por completo. Entonces, ya llegamos al final. Mano a la obra ahora. ¿De qué manera se puede servir? Ahora que al principio pregunté lo mismo y habían, ¿qué es lo que es servicio? ¿Qué se puede servir? ¿Se puede ayudar? Pero hay muchísimas maneras de servir. Desde hacer cosas, desde lavar platos, desde ordenar, desde llegar temprano a la iglesia y levantar cosas, hasta llamar por teléfono y preguntar si necesitan algo, si podemos orar por ellos. Muchísimas maneras de servir. La pregunta es, ¿dónde ustedes van a servir? Si Dios les muestra algo
acá en la iglesia o afuera, donde cada uno va a hacer, porque como hemos visto que la disciplina no sirve de nada si finalmente queda en la teoría y no hacemos nada. Y que no nos olvidemos que tiene que ser por amor y guiado por el Espíritu Santo. Y ahí termina. Preguntas, comentarios, no sé si quieren opinar algo o oye, pero el resumen es ese, que se debe servir por amor y se debe servir guiado por el Espíritu Santo. Si no, no sirve de nada. A los demás les sirve, pero a uno incluso le hace más daño, más juicio a él porque lo hacemos por manera equivocada. Nos quemamos. Yo quiero comentar algo. Pensaba que es más fácil servir a quienes amamos, a quienes queremos, pero el desafío es servir y extender amor a todos, incluso a quienes no conocemos, a quien vemos en la calle por primera vez. En eso reflexionaba. Súper cierto. Pensando lo mismo, porque es súper cómodo, fácil, bueno, en mi caso, servir primero como a la familia o como al círculo que uno tiene más cerca, pero se complica cuando chuta, no lo conozco, no sé, no está en mi círculo, no sé qué, pero es un trabajo por lo menos personal para mí, estoy trabajando en eso. De hecho hay un pasaje ahí que no lo puse porque hay tantos pasajes de servicio desde está lleno, pero hay uno que dice que uno puede invitar a gente pero que sabe que después lo puede invitar de vuelta. Entonces eso es súper fácil también, como un poco por conveniencia. Y claro, los cercanos, porque lo amamos realmente, porque queremos el bien de los que amamos. Pero la Biblia también dice que tenemos que amar incluso a los enemigos, pues es más difícil todavía. Yo creo que por eso hay que estar conectado con el Espíritu. Porque si hay solo amor y no estás conectado en el Espíritu, de verdad vas a amar a los que te hagan fácil amar. Po. En cambio el Espíritu te mueve muchas veces a amar a quien no conoce, o amar a quien te daña, y es como ver a esa gente que va a ver a la gente a la cárcel, ponte tú. ¿Cachai? ¿Cómo voy a ir a ver a ese tipo que está, lo encerramos, ¿cierto? Porque es un delincuente X, pero si otro lo va a ver. ¿Cachai? Entonces, pero para mí, ese tipo de amor va acompañado del Espíritu, porque para mí es terrorífico en una cárcel. ¿Cachai? Entonces, de verdad, por más que me lo pidáis, me voy a ir. ¿Cachai? Puedo orar desde lejos, Señor, de verdad, sánalo y todo lo que eres, pero no te voy a ir a ver. ¿Cachai? Pero si el Espíritu Santo me mueve, claro que voy a ir, ¿cachai? ¿No? Porque ya es algo sobrenatural que pasa en uno. Porque estás escuchando al Espíritu, ¿cachai? Oye, es súper importante eso porque yo, dentro de todas las cosas que hice por orgullo, por todas las cosas y por obediencia, fui a la cárcel también, pues, con la iglesia. Y fue heavy, porque a la cárcel, o sea, uno empieza a pasar por los pasillos, como las películas de las películas de gángster, de todo, y la gente hace las rejas, así como, y uno pasando por el pasillo todo mojado. Y de verdad no era que yo quería ir, pues yo fui porque la iglesia la estaba yendo y era evangelismo y ahí bien, cumplí. Pero no era como que el Espíritu Santo me ha dicho, anda con amor a testificar. De hecho era súper heavy que en la cárcel, en ese momento había una cosa que se llama el piso aparte, y eran los que eran cristianos dentro de la cárcel. Pero muchos eran cristianos dentro de la cárcel para tener los beneficios nomás, entonces nunca fueron necesariamente cristianos. Pero claro, tiene que ser por el Espíritu, o sea, de verdad, incluso... Bueno, hay cosas que igual debemos hacer por obediencia a veces también, pero es súper importante el Espíritu, si el Espíritu te tiene que guiar. Entonces, tanto para esto como para la oración, para el ayuno, para el sabbat, para lo que sea, tenemos que escuchar a Dios lo que nos dice Dios a nosotros. ¿Y qué pasa cuando se pide un determinado servicio, pero lo pide la autoridad de la iglesia, ¿ya? Y tú por obediencia a esa autoridad terrenal lo haces, pero en tu interior no estás muy convencido? ¿Hasta qué punto ahí es servicio? El Espíritu Santo tendría que... Sí, porque al mismo tiempo también obedecer igual es bueno. O sea, hay delgada línea roja, dice... Claro, obedecer está bien, pues de hecho Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, o sea, si me aman, obedezcan. Aunque en ese pasaje igual estaba hablando como un poco de la madre y todo. Y al mismo tiempo,
quieran o no, los líderes de la iglesia igual tienen necesidad también, pues, o sea, para la iglesia tiene que funcionar. Y hay veces, bueno, eso es otro gran tema, pero hay veces donde la gente de la iglesia no se le ocurre nada, no se pegan cachupazo, y hay necesidad, pues, y nadie la hace nunca. Entonces, en ese momento tienen que pedir ayuda. Entonces, quizás ayudar temporalmente, si Dios no te dice que lo hagas y estás como por obediencia nomás, quizás ayudar temporalmente, pero alguien tiene que hacerlo, no se hace solo las cosas. Claro, siempre hay, o sea, en eso hay, ¿cómo decirlo? Como uno tiene que guardar las proporciones, porque claro, un extremo sería que efectivamente un líder en particular obligara a cierto grupo a hacer algo en contra de su voluntad, que ese es un extremo. Pero por otro lado, como dice bien Dani, entendiendo que hay necesidades, por ejemplo en mi caso yo le pediría a la iglesia en general que apoyara en cierta cosa, o de repente yo, por ejemplo, si te digo a ti directamente, oye, ¿sabes qué? Yo creo que tú me podrías ayudar en esto. Si tú no te sientes muy convencida, también uno tiene que ir viendo eso. Yo no te voy a obligar a hacer algo en contra tuya, pero ahí donde, como dice Dani, la idea es que se complementen las dos cosas. Una, la obediencia, tu búsqueda del Señor, y ver qué es lo que el Señor te hable acerca de esa situación en particular. Es un complemento de cosas. Y esto lo veo igual, esto yo igual lo veo como en la pega. ¿Ya? En la pega uno hace lo que te manda a hacer el jefe y a veces no nos gusta, pero nos remuneran por eso. En la iglesia, si bien hay un jefe que es un pastor, qué sé yo, pero también es libre uno de decir no quiero. Como en el trabajo, porque yo en el trabajo digo no quiero y eres despedido. O sea, en la iglesia no te van a echar por no hacer algo, obviamente. ¿Ya? Pero también uno es libre de no hacer las cosas. Con la diferencia que en la iglesia no hay consecuencia y en el trabajo sí lo hay. ¿Cachai? Entonces uno no tiene que hacer las cosas con miedo, sino que tiene que hacerlas con el amor. ¿Cachai? ¿No? Porque si abunda en nosotros el temor, al final igual somos unos hacedores. ¿Cachai? ¿No? Pero si estamos convencidos, ya Leo me dice, oye, ¿sabes qué? Anda para allá, pero ya, mira, ¿sabes qué? Por amor al Leo lo voy a hacer y de esto algo bueno va a salir. Porque a lo mejor puede ser que yo no esté convencido, pero yo sé que en las cosas en Cristo siempre va a salir algo bueno. Siempre y cuando actuemos con el libre albedrío también. ¿Cachai? Pero siempre sin temor. Porque en el trabajo le hacemos al final las cosas porque si no nos echan nomás. ¿Cachai? Y por el contrario, solamente para comentar eso, si llega el momento en esta relación, tú directamente me dices, ¿sabes, Leo? No quiero hacerlo, no siento cómodo con esto. Ningún problema. Es como, en eso tú no tienes que tener temor de que yo decir, ya, entonces yo no voy a buscar nunca más la meme porque me va a decir que no. ¿Te fijas? Es porque es la relación que se da. Porque aquí se da como de realmente una relación de amor entre nosotros también. Perdón, y solo, porque a mí también me ha tocado decir que no. Por eso yo sé de lo que estoy hablando. Me ha tocado directamente me autoría decir, ¿sabes que no me siento cómodo con hacer eso? No lo voy a hacer. Y no hacerlo solamente porque la autoridad ya fue cerrado así, no, porque... Si no siento nada... No. Porque ahí también van tus valores, en lo que tú crees también, si el Señor tú tienes claramente, si yo a lo mejor en un momento te estoy pidiendo algo que tú claramente estás en contra, ahí también me serviría también que tú me dijeras no, porque a lo mejor nosotros también, los líderes, nos equivocamos, ¿cachai? Nos equivocamos a veces en pedir cosas, nos equivocamos a veces, no sé, de distintas formas, y a veces se ve esto que gente se aprovecha de otra gente. Entonces, ¿cuál es el límite entre aprovecharse o no? También depende de uno y del corazón, porque también en otras ocasiones, bueno, me ha tocado decir que no, con mucho temor, pero porque a veces uno dice, ya no, mejor me quedo callado nomás y lo hago, así total. Pero otras veces no, pues, digo, no, es necesario también a veces decir que no y afrontar, porque estas como, a veces uno piensa que hay consecuencias y a veces no es tanto, a veces no es tanto, a veces es mejor decir que no y decir, mira, por esto, esto y esto, y porque a lo mejor también Jesús no te va a obligar, Jesús nunca tampoco te va a obligar a hacer algo que tú no quieres, porque también va la ley del amor, si tú lo haces por amor, y eso también es una como, hemos aprendido cuando tú sirves, cuáles son tus motivaciones, cuándo es que alguien se aprovecha de ti, porque también me ha tocado a veces que hay cosas que yo he dicho yo, esto nunca lo voy a hacer, no, nunca, y alguien me lo pide
Y yo voy a tiro decir que no. Pero sabes que el Espíritu, de repente, el Espíritu Santo me dice, no, mira, hazlo. Hazlo. Y dice, pero no, y ahí uno empieza a luchar con el Espíritu Santo. Con Dios así, pero de verdad en esos momentos es que sí, yo me tengo que rendir y decir, sí, esto lo voy a hacer por servir a Dios, a lo mejor no por servir a otra persona, pero porque yo sé que, que el servicio es para Dios y lo voy a hacer por amor. Me han tocado esas dos situaciones. Y como dice, la ley del Espíritu también, la ley del amor y la ley del Espíritu, las dos trabajando juntas. Y pasan cosas que el Señor nomás puede hacer. Oye, igual se mezcla con el tema de los dones, porque como dice ahí en los dones y en 1 Corintios, también en Romanos, de que somos miembros de un cuerpo, entonces no todos son ojos, no todos son dedos, no todos son orejas, entonces claro, a lo mejor uno puede suplir de repente, por poner un ejemplo que me pusieran a mí con los niños, yo podría salvar con los niños una sesión o dos, qué sé yo, pero no es mi don, entonces se le hace un daño a los niños que yo no tenga el don. Pero por necesidad se puede hacer, pero en la medida que llegue gente que tiene la capacidad y tiene el gusto y todo, se suple como corresponde. En el fondo cada uno tiene que hacer su función. No sé si han visto esos videos de algunos cristianos incluso que tocan guitarra con los pies porque no tienen brazos y todo. Está bien, pueden tocar guitarra con los pies, pero no es la manera. O sea, la manera correcta con los dedos y qué sé yo. Entonces se puede suplir la necesidad cuando faltan partes del cuerpo. Pero cuando llegan las partes del cuerpo debería cada uno tomar su propio lugar en la iglesia. Y ojo que, bueno, de nuevo el pasaje que es súper importante es el de Efesios 4 que dice que los pastores, los apóstoles y todo tienen la misión de enseñar a la iglesia para que la iglesia haga la obra, no los pastores, no los maestros, ellos hacen esa obra, la obra de enseñar y entrenar a la gente. Y nosotros somos los que tenemos que hacer las cosas, entonces tenemos que buscar o estar sensibles al espíritu de dónde tenemos que hacer algo. Lo que no está bien es siempre recibir y nunca hacer o dar. Yo creo que clave es la oración, porque si te piden algo, por ejemplo, y uno puta, ay, me pongo nerviosa, ay, no lo puedo hacer, pues en mi caso te digo, pucha Señor, me pongo a orar. Si es por intermedio de otra persona que me lo estás pidiendo tú, o sea, muéstrame que esto es lo que tengo que hacer. Por obediencia a ti lo voy a hacer si tú lo quieres que yo lo haga. Si es porque en verdad una persona está diciendo, no sé, porque se quiere aprovechar o no sé qué cosa, igual uno lo va a sentir, si uno igual tiene esa cosita como que chuta, me lo está pidiendo así como raro. Pero yo creo que es la oración, así como para saber realmente si el Señor es lo que... Onda, yo quiero que estés ahí en este momento, así, que lo sirvas de esta forma, justamente en este momento, en este lugar, no sé qué. Yo creo que la oración es la que Señor, el tiro. Y también pedirle a Dios el discernimiento espiritual, pues. Si al final, dentro de este libro albedrío, también tenemos discernimiento. Y trabajar el discernimiento espiritual yo creo que es algo que no practicamos. ¿Sabes? Porque yo me he dado cuenta que con discernimiento espiritual uno de repente ha resuelto cosas personales tan fuertes que tú decís, ¿de dónde salió esto? Y este es el discernimiento, ¿sabes? Cuando el Espíritu te habla al corazón y te hace tomar decisiones y tú ves que siempre van pro a Dios, po. ¿Sí? O sea, yo siento que Dios nunca nos va a hacer actuar con dolor, con miedo, nunca nos va... Entonces, eso. A mí se me viene a la mente el ejemplo de Felipe, cuando el Señor lo llevó al desierto, y es como, ya, ¿para qué me lleváis para allá? O sea, no hay nadie en el desierto. Perfectamente Felipe puede decir, Señor, ¿sabes que no me siento cómodo en el desierto? Porque efectivamente no hay nadie, está desierto. O sea, ya hay un camino, que tarde mal y nunca pasa alguien, pero ¿por qué no vamos a esa ciudad que tiene, no sé, 1000 habitantes y voy y predico allá? Que va a ser mucho más efectivo, más eficiente que al desierto donde no hay nadie. Y perfectamente uno puede sentir de parte suya de que no, pues donde me está mandando Leo o otro pastor no es, porque yo no me siento cómodo en eso, porque veo lo que está pasando, lo que va a pasar, pero veo la situación y digo, no, eso no va a funcionar ni por si acaso. Y en realidad, tal como dice, como todos hemos dicho, en realidad el Espíritu Santo es el que nos va a dar el convencimiento. Y muchas veces al principio vamos a estar nerviosos, no vamos a tener la paz que el Señor nos da, porque
está nuestra mente batallando contra esa decisión o esa orden. Entonces la paz no va a venir quizás enseguida, a veces sí, pero otras veces va a necesitar de un tiempo con el Señor, apartarte, decirle a quien te haya ordenado o pedido tal situación, decirle, dame un tiempo para consultarlo con el Señor, para tener la paz y para poder responderte. Lo que te pidan así como, necesito tu respuesta ahora y ya, es algo que no está bien organizado, para empezar, ¿cachai? Y probablemente el Señor no lo va a respaldar, porque está siendo muy encima. Ahora, si es en la reunión y porque, no sé, pues, el Leo se quebró la mano y ¿podéis tocar, por favor? Es como, amén, yo voy y suplo. Pero si es así como, oye, te puedes hacer cargo de los niños por el resto del año, pero a partir de ahora ya, así como enseguida, es como, ¿por qué? Dale. ¿Cachai? Entonces, el Señor, siempre que tengamos que decirle que sí o decirle que no a alguna obra, debiese hacerlo con tiempo, ¿cachai? Y los líderes, nosotros, o quien sea que esté a cargo, debiese estar también alineado con el Señor en la organización y en el tiempo que se va dando. No podemos pedirle a la gente que trabaje en algo ayer. Entonces, se me dio mucho el tema de Felipe, que lo mandó al desierto donde quizás él veía que nada que ver, y efectivamente había alguien que necesitaba y el Señor ya lo tenía preparado para él. Yo quería terminar nomás con eso de que también el Espíritu Santo, si en algún momento también te dice que no, practiquemos también decir a la gente que no. Porque por nuestra cultura no estamos acostumbrados a decir que no, estamos acostumbrados a que, escucha, no, que me va a mirar feo si digo que no, o como se Leo, o no va a querer más trabajar conmigo. No, eso también nos ayuda a nosotros como líderes, porque a veces nos equivocamos, a veces metemos las patas, a veces también somos humanos, y nos ayuda también que la gente nos diga que no, pero a veces en las iglesias se ha llevado esto como al extremo, esta de la obediencia ciega, que no existe, porque somos todos parte de un cuerpo, somos cuerpo. Entonces nosotros no podemos decir, nosotros lo sabemos todo. No, necesitamos que a veces ustedes también nos digan, miren, esto no está, parece que saliendo bien. Esto, mira, parece que el Espíritu Santo, mira, la Biblia está diciendo esto otra cosa. En eso siéntanse con la libertad de hacerlo. Y con nosotros, con nuestros líderes, queremos que haya esa libertad, siempre con amor. También, por favor, que es importante, porque tampoco es como, ya, critiquémonos todos y seamos para ser perfectos. Tampoco esa es la idea, porque eso no va con amor. ¿Ya? Siempre cuando ustedes tengan alguna crítica o algo que hacer, díganla, pero siempre pensando cómo les gustaría a ustedes que se las dijeran. Sí. ¿Cómo a ustedes les gustaría que le dijeran esa crítica? Pero reforcemos esto, chiquillos, también, de tener relaciones, eso también va en las relaciones auténticas. ¿Sabes? Que no estamos aquí con una máscara diciendo, sí, estamos todos bien, te voy a decir esto que sí, pero por dentro mi corazón está así, pero quiero decirte todo mal. No, practiquemos también esto en la relación auténtica entre todos. Sin hacer excepción de persona, y esto también no solo aquí, también llevándolo afuera, porque yo creo que eso también es lo distinto, como también lo que decía en Dani, que nos diferencia de la gente del mundo, que ellos también sirven a otras personas y a veces lo hacen súper bien. Yo creo que una gran diferencia es que no solo sirven a la gente que les gusta, con la gente que se sienten cómodos. El Espíritu nos lleva a algo más, nos lleva a ir incluso a lugares que pensamos que nunca íbamos a ir. Ahí estamos, pero sentimos gozo, sentimos paz, sentimos que no lo estamos haciendo por obligación, sentimos que el Espíritu nos llevó ahí y que Él nos va a respaldar. Así que esa es la diferencia que tenemos con el otro servicio. Sí, solamente cuando el Espíritu Santo nos mueva en todo este tipo de cosas, yo estoy convencido de que el Espíritu Santo nos va a mover a involucrarnos en algo para ser parte de la solución. Para ser parte de la solución, no para ser piedra de tropiezo, no para solamente ser una parte la que va tal vez a tratar de decir, no, sabes que yo creo que esto está equivocado, pero es para ser parte de la solución en cada una de las situaciones en las que nos involucremos, a servir. Así que eso es parte de...
un último matiz nomás de lo que decía el Mauri, que llegaba al extremo ese ejemplo bíblico de Pablo y un equipo que querían evangelizar en muchos lugares y decían, creo que era Hechos 8 por ahí, 10, no sé, decía, y el Espíritu Santo nos lo impidió, iban a evangelizar y me lo impidió, y me lo impidió, y me lo impidió, y al final fueron donde dio harto fruto. ¿Cómo podríamos nosotros creer que el Espíritu Santo nos va a decir, no evangelices, no hables de Jesús acá? Nosotros diríamos Satanás. Entonces, súper importante saber escuchar al Espíritu Santo y discernir cuándo es el Espíritu Santo y cuándo no, porque incluso el Espíritu Santo le pudo decir que no evangelizara. Entonces, debemos realmente tener esa intimidad con Dios para saber cuándo es el Espíritu o cuándo es otro. Exactamente. Yo creo que eso es clave, porque es como si escucho una voz que nunca he escuchado antes, no voy a estar tentado a llegar y moverme a lo primero que me diga esa voz. Pero si esa voz la escucho constantemente y estoy buscando esa voz y reconozco, como dice la oveja, reconoce la voz de su pastor. ¿Cierto? Entonces es como si estamos ahí, vamos a reconocer la voz del Señor. Y es que de repente una vela, esos pastores, esos predicadores que dicen, no, el Señor me habló y me dijo que hiciera tal cosa, que me parara de cabeza, y yo lo hice, porque sí. Porque esa persona está conectada y reconoce la voz de su Señor. No es como que una de las 500 que la escuchó y se le había olvidado cómo era la voz. Realmente están conectados y eso es súper importante, la comunión. Entonces veremos. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Pregunta? Yo, Mauricio. Bueno, veremos entonces por todas las disciplinas que estamos estudiando y de verdad obedecer a lo que estamos aprendiendo, no solo escucharlo. ¿Ya?